Buenos días a todos. Vamos a empezar o dar inicio a este seminario institucional. Pues tenemos invitado a Adrián Leonardo Orjuela, es doctor en química computacional y obtuvo su doctorado en química en la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado en el grupo de investigación en la parte de química cuántica y computacional y ha tenido experiencia en la parte de modelaje molecular, dinámica molecular, así como cálculos de estructura electrónica y diseño racional de fármacos. Y también, pues, en su recorrido como investigador, pues, ha tenido experiencia como docente universitario durante su doctorado y además ha obtenido su grado de pregrado como químico en la Universidad Nacional de Colombia. Y, pues, en su carrera como investigador también ha obtenido reconocimiento a nivel de grupo de investigación, como por ejemplo Quantus Computational Chemistry en Bogotá, así como becas del DAT Scholarship Program. Ha tenido varios artículos científicos publicados en varias revistas a nivel internacional, como por ejemplo Frontier in Chemistry, Journal of Alzheimer and Disease, entre otros. Pues hoy nos acompaña para hablarnos sobre el tema de las aplicaciones de la química computacional y cómo esto pues, nos ayuda al tema del diseño de drogas. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar de las aplicaciones de la química computacional en el diseño de fármacos. Actualmente estoy haciendo una pasantía postdoctoral en el grupo de química cuántica y computacional de la Universidad Nacional de Colombia bajo la supervisión del doctor Jorge Ali Torres. Entonces, bueno, la química computacional tiene muchísimas áreas. Podemos hablar primero de la química, de la síntesis química. Podemos mirar reactividad, distintas propiedades, tanto biológicas como industriales, como aplicativas, ya que podemos calcular energía a nivel de Gibbs, podemos calcular entalpías, entropías, parámetros de reactividad. También podemos enfocarnos en los productos naturales, en los cuales es la fuente de inspiración para generar diversos fármacos. También podemos explorar el espacio químico, donde podemos tener un pool de moléculas, infinidad de moléculas, y buscar propiedades similares, ya conociendo datos experimentales, que eso sería como búsqueda ya dirigida, o búsquedas no dirigidas, como buscar agrupamientos, buscar propiedades similares, como deep learning. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar en dos cosas. La primera va a ser la evaluación computacional de los complejos hierro-beta y interacciones antiagregantes de carotenoides y poliinferiores en la enfermedad del Alzheimer. Y vamos a hablar un poco de evaluación de compuestos de coordinación para el cáncer. Entonces, hablando de la enfermedad del Alzheimer, tenemos que adultos mayores, 1 de cada 3 puede padecer esta patología. Esta patología es la demencia más conocida que hay. Bueno, que es la demencia como que tiene mayores casos, conocida por la pérdida de la memoria, que son los principales síntomas, pero ahí van posteriormente varios procesos de neurodegeneración hasta el fallecimiento de la persona. Acá tenemos que es un costo en Estados Unidos de 360 billones y para el 2050 se prevé que sea un coste de 1 trillón, ahí como por dar datos. Entonces es un problema de salud pública. Entonces nos vamos a enfocar en dos hipótesis. La primera es la cascada precursora, la hipótesis de la cascada amiloide, en la cual en su funcionamiento normal la alfa secretasa genera neuroprotección y neuroplasticidad. Sin embargo, cuando hay problemas en la biosíntesis de la proteína precursora amiloide, vamos a generar, esta es cortada por la beta y la gamma secretasa, que van a formar péptidos amiloides. Esos péptidos son insolubles y van a generar agregados y posteriormente placas amiloides, que es un signo interesante en la enfermedad del Alzheimer, aunque está muy discutido actualmente. Entonces, estos péptidos también tienen otra propiedad importante, que es la unión a metales. Esas unión a metales pueden ser hierro, cobre y zinc, ya sea por las cistinas o por la tirosina.
Y bueno, ya hablé, esos metales, nos vamos a enfocar en el hierro. En el cobre ya se ha sabido que tiene actividad para generar especies reactivas de oxígeno. Pero ¿qué pasa con el hierro? Que es un elemento que no tenemos mayoritariamente en el cuerpo. Entonces, en su funcionamiento normal, va a generar pues la respiración de las mitocondrias, la síntesis de neurotransmisores y la síntesis de la mielina, que es donde va que es la que protege la acción neuronal. Cuando hay y de eso se encarga diferentes, el hierro está regulado por distintas proteínas, como la ferrotropina, la transferritina, la misma proteína precursora amiloide. Cuando hay una deficiencia, vamos a tener hipomielinización, o sea, las neuronas van a estar desprotegidas y vamos a tener muerte neuronal. Y cuando hay un exceso, vamos a tener neurodegeneración, estrés oxidativo, que el estrés oxidativo va a generar especies reactivas de oxígeno y va a atacar a la neurona, lípidos y va a generar muerte celular. Y bueno, muerte por exceso de hierro. Entonces, para tratar como buscar agentes multifuncionales, tenemos los productos naturales que pueden tener propiedades antioxidantes, antiagregantes, quelantes de los metales y propiedades redox. Entonces, como un ejemplo, tenemos los carotenoides y los polifenoles que pueden prevenir la formación de esas placas amiloides. Para eso es el ensayo tioflavina T, en el cual cuando se encuentra con una fibra amiloide, con una fibra, cambia su conformación haciendo que sea visible la fluorescencia y la marcación de la formación de la fibra. También tenemos mecanismos de la curcumina que pueden formar complejos con hierro 3 para bloquear reacciones de estrés oxidativo como las reacciones de Fenton y Haber-Weiss. Sin embargo, la formación de estas especies reactivas de oxígeno mediadas por hierro a nivel cerebral todavía no han sido descritas. Se conocen las reacciones de Fenton y Haber-Weiss, pero a nivel mecanístico no se ha observado cómo procede el mecanismo de reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar o cuáles son los problemas? Primero, ¿cuál es el mecanismo de reacción para formar las especies reactivas de oxígeno catalizadas por hierro 3 a beta? Y cómo los péptidos beta-amiloide interactúan con los carotenoides y los polifenoles para prevenir el proceso de agregación. Entonces, ¿qué nos propusimos en este trabajo? ¿Qué me propuse en este trabajo? Primero, la formación de esas especies reactivas con los complejos hierro 3 a beta y las propiedades antiagregantes de polifenoles y carotenoides. Ahora, ¿cuál es el challenge de este trabajo? Primero, generar un protocolo computacional para describir la estructura del complejo hierro 3 a beta. ¿Esto por qué? Tenemos una variedad de factores. El primero, la estructura electrónica del hierro. Ya sabemos que el hierro en su forma en hierro 3 es un D6 y un D5. La tabla periódica es un metal de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener tanto todos los espines desapareados como los espines apareados y los estados intermedios. Esto va a hacer que tengamos muchas multiplicidades y tengamos que realizar muchos cálculos para obtener la estructura más estable. ¿Cuál es el otro problema? ¿Cuál es el otro reto de este problema? Que no existe una metodología en consenso de toda la literatura científica que se revisó para estudiar estos sistemas de hierro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que realizar una calibración de métodos de química computacional. Entonces, con esto, después ya podemos predecir mecanismos posibles para la catálisis de hierro 2 mediados por complejos de hierro beta. Vamos a caracterizar las diferentes, bueno, eso con respecto a la reactividad. Ahora, como el péptido beta-amiloide es un péptido muy flexible, vamos a caracterizar las diferentes conformaciones del péptido beta-amiloide con dinámica molecular y, finalmente, evaluar la actividad antiagregante de los carotenoides y los polifenoles usando distintas herramientas computacionales como la dinámica molecular, el docking molecular y el cálculo de teoría funcional de la densidad. Entonces, bueno, este es el protocolo para los potenciales de reducción.
se realiza primero caracterizando la estructura electrónica utilizando teoría funcional de la densidad. Como ya sabemos, podemos caracterizar la estructura electrónica utilizando distintos métodos, comenzando desde el más sencillo, que es utilizando la ecuación de Hartree-Fock, que es una aproximación de la solución de la ecuación de Schrödinger. Podemos utilizar la densidad electrónica, el cuadrado de la función de onda, para caracterizar esa estructura, pero pues ya es un poco más económico. Podemos utilizar métodos de correlación electrónica, pero son muy caros computacionalmente y para sistemas como los que estamos tratando ya son imposibles de tratar. Vamos a utilizar modelos de solvatación, bueno, ya les explico ahorita lo que sí. Entonces, la metodología. Primero vamos a calcular la estructura electrónica del hierro. Para eso vamos a utilizar el sistema más simple y análogo que podamos tener, que es el potencial de ionización con 51. Es la tercera energía de ionización del hierro. Entonces, hay datos en el NIST. Entonces, como es un sistema análogo al que vamos a trabajar y nos interesa caracterizar muy bien la estructura electrónica del hierro. Para eso vamos a utilizar 38 funciones base, que es la que me va a describir cada uno de los átomos, cómo va a describir su comportamiento electrónico. Entonces, las 38 funciones base corresponden a bases completas que van a describir todos los electrones que tienen un elemento, por decirlo así. Entonces, de forma sencilla, tenemos la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica, eso se conoce como base mínima. Entonces, una función base va a servir solo para, digamos, el hidrógeno, es 1s1. Entonces, pero esa es como la base mínima. Cuando uno trata elementos, entonces uno va agregando más funciones, no funciones, para que la descripción sea precisa. Entonces, para un elemento, para un hidrógeno puedo tener varias funciones base, puedo agregar polarización, para agregar efectos para que no sea solo la esfera, sino tenga polarización, puedo agregar funciones P, y así voy armando mi descripción de cada uno de los elementos. Entonces, esas son las funciones base y 51 funcionales que me van a describir la parte de cómo yo soluciono la ecuación de Schrödinger utilizando la función de onda, pero utilizando la densidad, que es otra forma que sale más económico para el cálculo de estos sistemas. Bueno, después de calcular la tercera energía de ionización con este set, vamos a aumentar un poquito más el sistema utilizando métodos de solvatación, con un sistema un poco más complicado, que es el hierro hexaadapter, utilizando dos modelos, SMD y PCM. La diferencia de estos modelos es que para describir la esfera tengo que escribir mi molécula y afuera tiene una esfera de solvatación. Esa esfera de solvatación la puedo escribir utilizando distintos tipos de radios. En este caso vamos a utilizar radios de Van der Waals. Bueno, hay distintos radios, digo, y puedo generar un escalamiento utilizando y solucionando las ecuaciones con PCM o SMD, que me realiza el escalamiento automáticamente. Después de generar ya calcular el potencial de reducción y tener los datos más fiables, por decir así, los que más se acercan, ya vamos calibrando nuestra metodología. Entonces vamos a calcular los potenciales estándares de reducción utilizando 17 complejos que tengan pues su potencial de reducción ya conocido, utilizando el método directo, ya más adelante les cuento, o una corrección de errores, una corrección para eliminar los errores sistemáticos utilizando el método isodérmico. Y finalmente, trabajar nuestro sistema de interés, que es el hierro beta. Aunque sea un método de calibración, puede ser extrapolado a cualquier sistema de hierro o metálico. Entonces, calculamos el porcentaje de error de la tercera energía de ionización, utilizando, acá redujimos, porque miramos que, bueno, eso es lo que se conoce como bases completas, porque hay bases que tienen pseudopotenciales. ¿Qué quiere decir? Como hay metales que son pesados digamos que tienen demasiados electrones, más que todo metales de transición, se pone un potencial en vez de definir todos los electrones internos. Entonces eso me va a ahorrar cálculos y puede ser una aproximación similar, pero para sistemas que son sensibles a la estructura electrónica, pues no se ahorra cálculos, pero se pierde precisión. Entonces, pues, por eso está tan recortada la tabla. Tenemos acá una serie de funcionales y los que mejor nos dieron, o los que tuvieron el porcentaje de error menor, fue el M06 con una base cuádruple Z y el M06L con una base doble Z.
Ya teniendo estos dos métodos ya calibrados, la tercera energía de ionización, vamos al hierro hexaado. Entonces utilizamos PCM, primeramente el valor experimental de la energía de solvatación del hierro es 0.77, bueno, el potencial estándar de reducción 0.77, entonces probamos varios radios, de Bondi, de Pauli, de Hartley-Foggy con Cham, que es más que todo cómo se define la esfera de los átomos para utilizar teoría funcional de la densidad, Universal for Phi, y tenemos el valor experimental de 0.77. Utilizamos los dos métodos ya calibrados para el hierro. Probamos otro, porque bueno, acá vamos a definir el agua con la base 631 más con difusas y polarizadas. Acá utilizamos el modelo M06 con esta base para ver si hay cambios. Y también B3LIP con 631G con difusas y polarizadas. Entonces, pues observamos que hay tendencias crecientes con el aumento del scaling factor, como les había comentado, se puede agrandar el radio de solvatación. Y el mejor valor que nos dio fue utilizando PCM con M06L, con una base doble Z y la definición del agua con esta base. Y con un scaling factor de 1.05. Listo por este lado. Para el siguiente, calculamos el potencial de reducción del hierro hexavalco con las mismas bases, las mismas combinaciones, y observamos que la misma base M06L con una base doble Z tiene 0.74 voltios. Entonces, la metodología seleccionada, pues la anterior, con el scaling factor de 1.05 utilizando PCM, y utilizamos M06L, la misma base, pero con SMD, que son dos prospectos interesantes de funciones y bases para la descripción del hierro. Ahora, ¿qué sigue? El cálculo del potencial de reducción. Eso lo vamos a utilizar utilizando el siguiente ciclo termodinámico. Calculamos el delta G en fase gas, calculamos la geometría y las frecuencias en fase gas. Las frecuencias las calculamos para saber que estamos en un mínimo de energía potencial. Y calculamos los efectos, agregando los efectos del solvente, y con eso tenemos el potencial de reducción estándar. De reducción, teniendo en cuenta el electrode estándar de hidrógeno. Para el método isodérmico, aquí agregamos una reacción contraria de referencia. Esa reacción contraria de referencia tiene que tener un potencial estándar conocido, tiene que tener similar el ambiente químico, es decir, cómo está coordinado, la misma coordinación y el mismo tamaño de ligante, para que nos sirva como un patrón de referencia. Con esto, entonces tenemos el potencial estándar de referencia con el potencial estándar de calculado. Al hacer esta diferencia, se puede obtener el error sistemático del método y se le suma este error al potencial calculado. Se utilizó este training set con potenciales conocidos. Todos estos complejos fueron optimizados con B3LIP, con una base 61G. También se realizó el cálculo de frecuencias. Obviamente estos cálculos se realizaron por triplicado en su estado oxidado y reducido, ya que, como les había comentado, vamos a tener juego en los espines electrónicos. Entonces vamos a tener 3 multiplicidades para hierro 2, 3 multiplicidades para hierro 3. Entonces hay bastante como opciones, por decirlo así, de spin, y vamos a tener, tenemos que elegir la que sea mínima energéticamente. Entonces, cuando calculamos el potencial, observamos que SMD, con una correlación de 0.82, es mejor que utilizando los radios de Pauling. Ahora, como les dije que tenía que tener un ambiente químico similar para utilizar el método isodérmico, solo hay 10 complejos que cumplieron esta característica. Entonces, para comparar el método directo con el método isodérmico, pues toca retirar los que no cumplen esa condición, obteniendo unas muy buenas correlaciones sin utilizar el método isodérmico. Y con el método isodérmico obtenemos unas correlaciones casi completamente lineal con SMD. Entonces, con los datos con el método SMD vamos a observar los datos. Entonces, calculamos el potencial experimental
con el método directo y el error absoluto es 0.43. Lo que nosotros queremos es que este error sea menor a 1, a 0.1, que es el error de experimentos electroquímicos para el cálculo de potenciales. Realizando la corrección con el método, con la regresión lineal, obtenemos un error absoluto medio de 0.24. Ya casi nos acercamos a 0.1. Con el método isodésmico, como solo podemos comparar 10, acá están los estados de spin. Entonces, el error absoluto medio es de 0.19. Utilizando el método isodésmico, 0.11, muy cerca. Y utilizando la regresión lineal, vimos que no cambia nada. Es un cambio de 0.02 voltios. Siendo un método muy fiable para el cálculo de los potenciales de reducción. Finalmente, calculamos los potenciales de reducción del hierro a beta. Con la letra A se encuentran los potenciales que calculó el profesor Jorge Ali, 1.12 voltios, 0.84 voltios y 0.20 voltios. Similar a los cálculos con B, son similares a los que tienen una tendencia similar. Y vamos a tener en cuenta este complejo 20. Los estados de spin fueron sexteto y quinteto, los más estables. Y bueno, con eso concluye esa parte del trabajo que fue la caracterización, generar un modelo para reproducir los potenciales estándar de reducción de complejos hierro a beta. Ese se llama el modelo. Entonces, ya como conclusión de esa parte, el modelo SMD con modelo implícito de solvente y el método isodérmico proveen muy buenos resultados para los cálculos de potencial de reducción muy cercanos a los valores experimentales. Y ese protocolo es válido para calcular los potenciales de reducción de hierro, observando cálculos previos utilizando MP2. MP2 es una teoría costosa para agregar correlación electrónica, esa interacción, porque hay un problema fundamental, y es que podemos calcular la interacción de un electrón con otro electrón, como con la ley de Coulomb. Si yo meto otro electrón al medio, ya es un problema de 3 cuerpos, me complica un poquito más. Si yo tengo un sistema como el hierro, va a tener muchísimos electrones interaccionando cada uno con todos contra todos. Y ese es un problema que se llama la correlación electrónica. Hay métodos como MP2 que ayudan a subsanar esa correlación electrónica bajando un poco. Pero son muy costosos y trabajar sistemas de estos ya se vuelve imposible computacionalmente. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la reactividad de los complejos hierro-beta. Entonces, el péptido amiloide, como ya les había comentado, puede interactuar con el hierro, con el hierro formando complejos hierro-beta. En presencia de vitamina C, reductores naturales de reducción de hierro 2. Si este potencial de reducción es menor a 0.3 voltios, pueden formar especies reactivas de oxígeno, interactuar, generar reacciones de Fenton y Haber-Weiss y generar peroxidación de lípidos, agregación de proteínas, modificación de proteínas y muerte neuronal. Entonces tenemos la reacción de Fenton y de Haber-Weiss catalizadas por complejos de hierro a beta. Esto ya ha sido explorado, bueno, han sido escritas las ecuaciones de este modo, hay literatura, pero no se observa cómo es el mecanismo de la formación de esas especies reactivas de oxígeno. Entonces nosotros propusimos una ecuación modelo. Tenemos el hierro a beta, en presencia de oxígeno. En cerebro se ha observado que es un medio un poco ácido, la enfermedad del Alzheimer, y en presencia de ascorbato para generar la especie de reactiva de oxígeno, peróxido de hidrógeno, como la molécula más sencilla, y ácido de hidroascórbico. La metodología que vamos a utilizar, entonces, primero la formación del complejo hierro 3 a beta con el ascorbato. El ascorbato rehúsa el hierro y forma el ion ascorbilo y se libera un protón. Ya formó el hierro 2 en presencia de protones, oxígeno y ácido ascorbilo. Me regenera el catalizador, forma ácido hidroascórbico y tenemos peróxido de hidrógeno. Y también evaluamos una segunda ruta para formar peróxido de hidrógeno, que es pasar de la segunda ecuación a la cuarta, teniendo mi hierro 3 a beta con ascorbilo en presencia de oxígeno y
y en medio ácido para formar ácido hidroscórbico y peróxido de hidrógeno. Perdón que me faltó la D. Entonces vamos a utilizar la optimización de la geometría con B3LIP, con 631 difusas y polarizadas. Vamos a considerar todas las multiplicidades de spin como en los casos anteriores, utilizando multiplicidades de 2, 4 y 6 y 1, 3, 5 para hierro 3 y hierro 2 en condiciones de C estándar. Vamos a realizar optimización y frecuencia utilizando este método. Después calculamos el potencial, vamos a hacer un cálculo de punto sencillo, calcular la energía de la estructura para utilizando el método caracterizado anteriormente para calcular el delta G de reacción. Entonces, para esto tenemos nuestro complejo hierro 3A beta, pero no sabemos cómo interacciona el ascorbilo. Utilizamos el programa CREST para hallar las mejores conformaciones y obtuvimos dos conformaciones de mínima energía, las cuales son el complejo 21 y 24, la cual se observa que están unidos por el mismo oxígeno con enlaces de 2 Angstrom. Pero el modo de coordinación es distinto. Entonces acá está por el oxígeno subsecuente, formando un enlace de hidrógeno con el agua, y acá igual está formando un enlace de hidrógeno con el agua, pero con la cola del ascorbilo. Entonces procedemos a realizar la cadena de reacciones de 21 a 24 para formar hierro 2 a beta. Entonces tenemos pérdida de agua, que significa un intermediario estable de menos 14.3 y de menos 14.9 kilocal por mol. Tenemos la pérdida del protón, en la cual se observa que cambia de hierro 3 a hierro 2. Esto lo utilizamos con un programa, se me olvidó el nombre, con APOS3D, el cual me permite buscar los estados de oxidación dependiendo de la función de onda. O sea, analiza la función de onda y me da los estados de oxidación para verificar que si tengo la reducción de hierro 3 a hierro 2. Después hay una pérdida del ion ascorbilo y tenemos una energía de Gibbs de 21.2 kilocalorías. También probamos la pérdida de un hidrógeno desde el paso de 21 a 28. Y eso generó una subida de energía de 22.8 y la salida del radical ascorbilo. Como se pueden observar, las energías de Gibbs de reacción son muy altas y en medios biológicos pues, se ha impedido termodinámicamente la formación de hierro 2 a beta. Pero sigamos mirando las reacciones. Entonces, de 27 ingresa el oxígeno. Entonces hay dos modos de los cuales se puede ingresar el oxígeno. Puede ser perpendicular o paralelo al hierro, en el cual tenemos se observa que va perpendicular al hierro con enlaces de 2 Angstrom y 2.2 Angstrom. Después ingresa un protón al medio, formando 32, va bajando la energía. Acá se observa que hay una disminución del enlace, hay un aumento de la densidad electrónica, pero para pasar de 32 intentamos agregar otro protón para formar el peróxido de hidrógeno y no fue posible. La única forma de que fue posible fue transferir un electrón del ascorbilo al complejo hierro a beta. Después se va el ácido hidroascórbico y ya al complejo 34 se le puede agregar un protón y automáticamente sale el peróxido de hidrógeno. Como se pueden observar, las energías van bajando, o sea, es termodinámicamente favorable la formación de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, como observamos, la reducción de hierro 3 a hierro 2 es un proceso termodinámicamente favorable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Consideramos interactuar directamente el oxígeno al complejo 24 y 25, que fueron los más estables del paso anterior, formando 37 y 38, los cuales tienen una estructura química similar por la interacción del agua, que está en 36, que se pierde, pero tenemos casi por un 0.01 Angstrom de diferencia entre las interacciones oxígeno-oxígeno y hierro-oxígeno. Seguido de esto, pues tenemos una pérdida de agua y una pérdida de ácido hidroascórbico, formando 34, que es favorable, y ya sabemos que la reacción de formación de peróxido ocurre casi espontáneamente.
teniendo energías de Gibbs de 18.5, que ya es más favorable, y 23.4, que no es tan favorable. Entonces, diríamos que la ruta pasa 24, 36, 34 y 30. Entonces, la formación de peróxido de hidrógeno por los modelos los modelos hierro-beta es termodinámicamente favorable. Y que el ascorbato, antes no se había considerado el ascorbato, en los trabajos que se realizaron con cobre, se utiliza el potencial de reducción del ascorbato para tratar los complejos de cobre. Sin embargo, en esta reactividad con hierro, el ascorbato sí influye directamente y tiene que estar presente implícitamente para que el proceso de formación de especies reactivas de peróxido de hidrógeno sí ocurra. Listo, vamos a hablar ahora de productos naturales en la enfermedad del Alzheimer. Entonces, acá la doctora Johan, una visita que nos hizo, nos puso un problema. Entonces nos dijo como, tenemos las curcuminas monosustituidas y curcuminas disustituidas. Las curcuminas monosustituidas están dando actividad, pero en cambio las curcuminas disustituidas no nos están dando actividad. Es algo muy interesante, entonces nosotros nos pusimos al papel de estudiar por qué ocurren esas interacciones y por qué si existe el proceso antiagregante. Entonces, cogimos tres modelos del péptido beta amiloide, uno AML, uno BA4 de PDB, que son péptidos 140, un péptido 142, uno Z0Q y un proceso de péptido. Realizamos una dinámica molecular utilizando el campo de fuerza FF14CD, el cual describe enlaces, ángulos, todo lo correspondiente a estas moléculas. Esta es como la descripción molecular de nuestro sistema, de nuestros péptidos y nuestra proteína. Sin embargo, acá cuando utilizamos dinámica molecular, estamos utilizando parámetros clásicos, como lo son resortes para unir las moléculas. Entonces se pierde cierto sentido químico que acá no podemos ver reactividad. Usamos el pH tanto de nuestras de nuestros péptidos, concentración salina de 0.15 milimolar. Realizamos un calentamiento del sistema. Bueno, perdón, el solvente explícito, entonces agregamos una caja de agua para hacer el sistema más realista. Agregamos una caja de agua, agregamos concentración salina, iones, sodio y cloro. Realizamos un calentamiento del sistema de 500 picosegundos a 300 Kelvin. Equilibramos el sistema para equilibrar la densidad del sistema para que sea cercano al del agua más nuestro péptido. Y ya después de tener ya nuestro sistema equilibrado, realizamos 100 nanosegundos de producción. ¿Qué es un sistema, qué es una dinámica? Pues son varias trayectorias, varios, como una película, varios fragmentos unidos así a lo largo del tiempo. Pero bueno, ¿qué hicimos con esa producción? Entonces, dijimos que necesitamos, para tener una representación de toda la dinámica, toda la riqueza conformacional que tiene el péptido, vamos a tener 10 representaciones por modelo de esos 100 nanosegundos. Entonces, cogemos todas las estructuras, desde acá, y le dijimos, utilizamos el algoritmo K-means, que es un algoritmo de deep learning, para que nos formara 10 agrupamientos. Esos agrupamientos se les realizó acoplamiento molecular con 9 curcuminas, 31 carotenoides, realizamos una optimización y un cálculo de frecuencias con B3LIP y la base 631G. Realizamos el acoplamiento de los 10 modelos con 9 curcuminas, 31 carotenoides de cada uno de esos modelos y finalmente realizamos un acoplamiento molecular ponderado y un ranking. El acoplamiento, la energía de afinidad por pesar, que fue uno de los parámetros que tomamos, fue que por cada porcentaje de representación de la dinámica molecular, lo multiplicamos por la energía de afinidad, así para los 10 modelos, y generamos un consenso utilizando tres programas, Autodoc-INA, SMINA y Autodoc 4, y utilizamos una ecuación de consenso para como llegar a un ponderado de los tres programas de acoplamiento molecular, ya que estos tienen distintas características. Algunos son de campos de fuerza, que quiere decir que están optimizados utilizando campos de fuerza para medir esa energía de afinidad. Otros tienen parámetros empíricos, ya
ponderados como radiosolvatación para describir afinidad. Entonces, bueno, acá realizamos la dinámica molecular, obtuvimos esas 10 conformaciones, cada uno con su porcentaje. Ese porcentaje es el que lo vamos a multiplicar con la energía de afinidad, o sea, vamos a hacer docking sobre todas esas estructuras, y multiplicado por el porcentaje, vamos a llegar a un score ponderado. Entonces, cuando realizamos la dinámica molecular, encontramos estas conformaciones que se mantienen como estables a través del tiempo, que corresponden a la glicina 29 y al aspartato 23, los cuales se observa que la fibra se conserva. Entonces, vamos a tener esa región en cuenta para realizar el acoplamiento molecular. Y de pronto es una interacción clave para evitar el proceso de agregación. Entonces, comparando con los resultados experimentales, el modelo 1-AML, tenemos un dato fuera, porque es de la curcumina, es una curcumina monosustituida, pero se acerca al modelo que estamos diciendo, de que las curcuminas monosustituidas evitan el proceso de agregación. Utilizamos el modelo 1BA4, en el cual todas las curcuminas monosustituidas tienen como esa correspondencia, que están en los primeros lugares, y esas pues están en los ensayos de afinidad, de los ensayos de tioflavina T. Entonces previenen la agregación. Entonces tenemos un modelo con familiar que está pasando, igual que el modelo de A-beta 142, y observamos que es que cuando son disustituidas, los hidroxilos están ocupados. Cuando es monosustituida, ese hidroxilo juega un papel clave para realizar enlaces de hidrógeno. Y el resto de la curcumina genera interacciones hidrofóbicas. Realizamos dinámica molecular para mirar ese comportamiento. En la curcumina se observa un RMSD muy alto, el complejo A-beta-curcumina. Cuando observamos la disustituida, vemos que es más bajo, o sea, se genera una estabilidad. Y cuando observamos la curcumina disustituida, un modelo de curcumina disustituida, se observa pues, que la distancia cuadrática media de todas las representaciones está muy elevada, así que no genera estabilidad. Entonces tenemos la estabilidad de la curcumina monosustituida a través del tiempo. La comparamos con el complejo de curcumina, con el complejo curcumina monosustituida a 50, a 25, 50, 75 y 100 nanosegundos de dinámica molecular. Y las diferencias que observamos son en las colas, que no son regiones estructurales, pero se observa como pequeños cambios conformacionales a través del tiempo. ¿Ya? Esas interacciones que se están generando acá en enlaces de hidrógeno y en la región hidrofóbica son muy fuertes, evita que se extienda la conformación del péptido beta-amiloide. Acá pues hicimos la comparación con una curcumina sustituida, no se observa claramente, o sea, no hay una conformación estable a través del tiempo, de 0 a 50 y 100 nanosegundos, se observa una conformación estable. En cambio, en la curcumina monosustituida, sí se observa una estabilidad en el péptido beta-amiloide. Al realizar el modelo de fibra, pues, los tres programas nos llegaron a un consenso. Queríamos ver a ver si podemos evaluar alguna actividad. No hay ningún consenso. Eso quiere decir que, pues bueno, este modelo no nos sirve para futuras referencias. Finalmente, la conclusión de esta parte del trabajo es que los resultados observados, observamos que una simple sustitución de la curcumina es más efectiva que una doble sustitución. Y se obtuvo una buena correlación con los datos experimentales. La segunda es que la predicción de los rankings, la predicción de los rankings, o sea, tuvo una muy buena correlación con las propiedades antiagregante con el péptido beta-amiloide como receptor y no la proteína, o no la fibra amiloide. Entonces, pues, ya tenemos un modelo que lo trabajamos con curcuminas. Ahora lo vamos a extrapolar a los carotenoides. Entonces, pues bueno, el mamey o zapote es una fruta muy conocida en la región Caribe. Acá la doctora Johan también nos trajo otro problemita. Nos dio un pool de carotenoides. Entonces acá tenemos algunos que tienen actividad antiagregante, como la criptocapsina, la zeaxantina, las cuales vamos a utilizar como patrones de referencia.
Muy interesante. A veces necesitamos patrones de referencia para tener con qué correlacionar los datos computacionales y evaluar también nuestro modelo. Entonces, para evitar el proceso de agregación. Entonces, tenemos los carotenoides, tenemos una región A y A', la cual puede ser simétrica o asimétrica, como el beta-caroteno, la criptocapsina es asimétrico, y una región insaturada B. Entonces tenemos estructuras, hay algunas que son estructuras bases, la criptocapsina, la zeaxantina y la luteína la vamos a utilizar como patrones de referencia que ya se ha encontrado que tienen propiedad antiagregante. Tenemos otros tipos de carotenoides, tenemos conformaciones distintas con distintos epoxios, ya sea dentro del plano o fuera del plano, diferentes formas isométricas, isoméricas, digo, desde de la criptocapsina, la saposantina y la criptocapsina. Y los vamos a hablar todo ese pool de moléculas. Entonces, realizamos el mismo protocolo. Las referencias son el 1, 2 y el 3. Y observamos que la molécula 19, 28, 16, 26 y 20 se repiten en la mayoría de estudios y el carotenoide. Entonces vamos a hablar cuáles fueron las interacciones clave para posteriormente, como ya hicimos un modelo de antiagregante, extrapolar el modelo y después dirigir esas moléculas futuramente a ensayos experimentales ya dirigidos. Entonces tenemos interacciones, comparamos la saposantina, que es la estructura base, con la estructura 19, que fue la que nos dio mejor. Encontramos una riqueza en enlaces de hidrógeno y varias interacciones hidrofóbicas, como se puede observar es a lo largo del péptido beta-amiloide. Tenemos la criptocapsina, que también la cogimos como estructura base en la A, y la molécula 26, que también nos apareció en distintas, en los 3 acoplamientos moleculares que hicimos, como una de las mejores. Encontramos una riqueza de enlaces de hidrógeno entre la histamina 6 y la serina, la cual acá solo se ve en la interacción con la serina. Igual la interacción de las hidrofóbicas. Y lo que encontramos en este estudio fue que tenemos pues, una gran variedad de interacciones de enlaces de hidrógeno, interacciones alquil-alquil, interacciones pi-sigma y interacciones hidrofóbicas en la región B del beta-caroteno, interactuando sobre todo el péptido beta-amiloide. Entonces, pues hacemos un resumen de todos los datos con el modelo de A-beta 142, los modelos que mejor nos dio. Tenemos 8 moléculas promisorias, a comparación con la molécula 3 que tiene actividad experimental. Entonces, tenemos que fijarnos en estas moléculas. De estas moléculas, las estructuras base, que fueron los carotenoides que les mostré al comienzo, el 4, que es el beta-caroteno, tuvo una mejor actividad con respecto a las demás. Entonces, y creo que hay estudios que confirman que tiene actividad antiagregante. Comparando con las estructuras de saposantina y la criptocapsina, sí, tenemos 3 moléculas promisorias con relación con la 1 y 4 moléculas promisorias con relación a la 1, las cuales pueden tener actividad antiagregante. Finalmente, las conclusiones de esa parte del trabajo, entonces, los programas de acoplamiento molecular tuvieron un consenso con todos los modelos que utilizamos del péptido beta-amiloide. Entonces, y como utilizamos programas de docking y mostraron resultados similares, eso hace que el modelo de acoplamiento molecular sea muy robusto. Y las interacciones en el acoplamiento molecular pueden estar desde la aminoácido 4 al 36, teniendo diversas interacciones que ya habíamos hablado y generando enlaces de hidrógeno con la glutamina y la arginina 5. Listo, y vamos a hacer eso ya es una parte muy pequeña de, bueno, de lo que hemos trabajado con cáncer, que ya sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Tradicionalmente las quimioterapias no son selectivas y tienen muchos efectos adversos. Entonces también tenemos las limitaciones de la quimioterapia y nos centramos en metales, en complejos metálicos, que son promisorios para que vayan a un único target, o sea, que sean selectivas para una ruta biológica. Entonces, una de esas rutas es el ADN, entonces que es como el más importante porque genera la replicación y la expresión de los genes.
Entonces, la idea es atacar el ADN para generar procesos de apoptosis muerte celular. Y vamos a utilizar docking molecular. Entonces, tenemos diversos tipos de fármacos. El cisplatina, que es muy conocido, generando crosslink, entre cruzamientos entre pares de bases. También podemos tener entre la misma sección de la cadena para generar mecanismos de muerte celular. Entonces tenemos complejos de rutenio que tienen mucha selectividad y posee bajos efectos adversos, complejos de oro, complejos de cobre y hierro para generar estrés oxidativo y para generar daño en el ADN y generar procesos de muerte celular. Pero hay un problema con estos complejos metálicos que no están parametrizados para los programas de docking. Los programas de docking, los programas de dinámica molecular, están muy enfocados en lo que son sistemas orgánicos y sistemas que no tienen metales. Entonces es un problema cuando queremos examinar otros metales distintos para generar metalofármacos, compuestos tipo Pincer que tienen un centro metálico. Entonces pues faltan parámetros y tenemos que utilizar métodos de química cuántica o mecánica molecular para generar estos parámetros. Entonces tenemos las limitaciones de la forma, limitaciones en el campo de fuerza y una pobre descripción de la interacción metal-ligando. Eso es muy importante pues porque el metal es el que va a generar la actividad biológica y requieren cálculos de FT. Y bueno, entonces, con uno de los ejemplos, son complejos de paladio, primero tenemos que realizar la descripción electrónica y geométrica y de cargas. ¿De cargas por qué? Porque necesitamos las cargas para generar las interacciones culómbicas que van a estar relacionadas con el ADN. Acá en este estudio encontramos pues varias interacciones, se puede realizar el acoplamiento molecular, los parámetros del ADN sí están definidos, pero los parámetros del centro metálico fueron los que hicieron posible realizar el acoplamiento molecular. Otro de los complejos fue el complejo de níquel en cáncer, el moradito del níquel. Estos fueron parametrizados, pero ya teníamos la estructura molecular. Ahora otra cosa, si tenemos un cristal, podemos utilizar la estructura cristalina para mirar si nuestro modelo de estructura electrónica nos está dando similar a lo que vemos experimentalmente. Acá tenemos los complejos, realizamos las distintas interacciones. Tenemos interacciones de enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas también, permitiendo y lo cual se observó entre cruzamiento de los sistemas, pudiendo ser candidatos anticáncer. Finalmente, pues, bueno, esta fue una parte muy corta de lo que se realiza en cáncer. Entonces, nosotros podemos predecir, utilizando herramientas computacionales, las interacciones de varios complejos metálicos con targets como el ADN. Bueno, acá hay un fruto del trabajo que se realizó con ADN, la descripción electrónica y el crosslink del ADN fue encargada de la parte computacional. Finalmente, aspectos metodológicos de lo que se realiza en química computacional. Entonces, los químicos computacionales tenemos que saber programar, utilizar entornos de visualización, entornos para no generar problemas entre los programas. También necesitamos generar moléculas, podemos generar una o dos moléculas, pero cuando se trata de bases gigantes tenemos que recurrir a la automatización, utilizamos métodos paquetes de Python como SREKit, el cual podemos generar tanto toda la librería que se nos ocurra de moléculas, realizar modelos tridimensionales, alimentar datos que podemos tener, digamos, físico-químicos, estructurales, estructura 3D y aparte agregar datos mecano-cuánticos para generar una descripción molecular más precisa para encontrar, digamos, similaridades entre moléculas o hasta actividad biológica. La estructura electrónica lo podemos utilizar con programas open source como es Orca o Gaussian. También tenemos métodos empíricos, este está de moda, que es el XTB, muy bueno. Molecular docking, conocemos Autodoc, Vina, Smina, RDoc, muchos de esos son open source.
para generar acoplamientos ligando estructura. Tenemos Molecular Dynamics, podemos generar cálculos de energía libre de Gibbs haciendo ciclos termodinámicos. Podemos mirar cómo interactúan, si encontramos sitios alostéricos, bloquear actividad, estabilidad. Y lo último, pues hay inteligencia artificial y data science, la cual consiste en, tenemos deep learning, bueno, aprendizaje supervisado, no supervisado, y pues también toca saber de data science para alimentar toda la base de datos con la cual va a ser alimentado los modelos. Entonces, esto es generalmente un escopo químico computacional. Tenemos las colaboraciones de estos trabajos han sido nacionales con la profesora Areli de la Universidad Militar, profesor Francisco Núñez Arur de la Universidad Nacional y codirector de mi tesis, profesor Jorge Ali Torres, que fue el que me entrenó desde hace 10 años en el trabajo de química computacional, el doctor Cristian Alonso Becerra, con el cual estamos haciendo estudios de reactividad de distintas características moleculares, internacional, la profesora Mariona Sudope, la cual realicé la pasantía doctoral, el profesor David Morales, con el que estamos trabajando muchísimo en todo lo que es cáncer. También hemos tenido dianas biológicas, como lo es para mirar medicamentos antiarrítmicos. Tenemos acá la doctora Johan, con la que hemos colaborado, y con la doctora Patricia. Y muchas gracias. La presentación. Dejamos espacio para las preguntas o dudas, comentarios. ¿Puede encender la luz, por favor? Muchas gracias por la presentación muy detallada. Muchos no conocemos muchos de estos conceptos, pero aún así tengo dos preguntitas. Una es, cuando se mira péptido amiloide A, beta en interacciones con curcumina, interacciones con clorofenoides, las interacciones son muy diferentes. De hecho, los mecanismos por los que puedan tener actividad antiagregante son completamente diferentes. Entonces, a ver, la pregunta es un poco naive, un poco inocente en el sentido, ¿cómo se determina una especificidad o cómo se buscarían moléculas que tuvieran algún tipo de especificidad? Es decir, hay muchas modalidades, muchos modos de romper este tipo de interacciones entre moléculas pequeñas y el péptido, y si hay algunos que sean preferenciales. ¿Y cómo determinar eso cuantitativamente? Esa es una buena pregunta, pero me toca pintar. Entonces, reviso que está borrable, sí. ¿Puedo borrar? Sí, ahí se puede. Sí. Tenemos el péptido, esto sí nos faltó, fue por falta de tiempo. Tenemos nuestra molécula acá. Ahora, ¿cómo podemos medir esta interacción? Primero, podemos utilizar docking molecular. Segundo, podemos utilizar dinámica molecular, hacer que ese sistema proceda a través del tiempo. Listo, hacemos que proceda a través del tiempo, pero digamos si esa interacción no se rompe, podemos calcular así un delta G a través del tiempo con molecular mechanics y, bueno, agregando efectos de solvatación, puede ser PBSA o PBSA. Son análogos y van a generar una tendencia. Pues si no tengo tanto tiempo, lo fuerzo. ¿Qué quiere decir? Utilizo una fuerza para romper esta interacción forzadamente y calcular la energía, el cambio de energía libre que necesito para romper esta interacción. Acá hay dos modos de comprobar cómo puedo romper eso. Si quiero mirar si la interacción es selectiva o no, puedo generar mutaciones. Puedo generar una mutación acá y mirar si se libera o no se libera, ya sea a través del tiempo o realizando una forzación o una fuerza. ¿Cómo realizo este cambio, digamos, esta transmutación? Entonces eso se llama método de alchemical free energy. Entonces, ¿qué hago? Voy cambiando a través del tiempo para que sea un proceso más rápido. Utilizo lambdas para ir cambiando, digamos, de una
no sé, una alanina o a una glicina, por decirlo así. Entonces, hay muchísimas formas de poder explorar dependiendo si tengo interés en un aminoácido específico, lo transmuto. Si quiero mirar a través del tiempo, si se conserva la energía o si se mantiene, puedo hacer una gráfica de tiempo, eh, contra energía libre. Y mirar los cambios. Puede que se mantenga, puede que disminuya. Si disminuya, pues está funcionando la interacción. O que aumente, que pues sería un caso, pues, si aumenta la interacción o si disminuye. Bueno, si disminuye la interacción, aumenta el delta G, entonces pues sí se está formando. Si aumenta la energía, se está rompiendo. Entonces hay distintos modos de mirar dependiendo de lo que yo quiera ver. Si es un aminoácido específico que está generando la interacción, yo lo puedo cambiar a través del tiempo. O medir la energía a través del tiempo, digamos sin modificar el sistema, o hacer una fuerza y graficar fuerza contra energía libre. Entonces, pues hay distintos modos, pues porque no nos alcanzó a hacer estos estudios porque pues ya considera más tiempo de cálculo. Dependiendo de Sería las pues, como un alanine scanning, por ejemplo, o algo parecido. También, pero digamos el análisis scaling, digamos esto a mayor temperatura y después volvemos a caer en la temperatura, también puede funcionar, pero pues estaría perturbando ya mucho el sistema, por decirlo así. Pero también podría funcionar, pero ahí estaríamos mirando, aumentando la energía, mirando cambios conformacionales. Entonces puede que la estructura del péptido también pero también puede ser otra opción. Nosotros aquí normalmente con los químicos trabajamos librerías de compuestos, un scaffold determinado, con toda una clase de sustituciones, igual que lo que has hecho con Johan, por ejemplo, ¿no? Con los derivados de curcumina. Tú podrías visualizar que nosotros tuviéramos un programa en que nosotros hiciéramos todos los cálculos experimentales que nos arrojan data precisa de interacciones con la posibilidad de alimentar, estoy hablando de inteligencia artificial, tus programas de interacción, de manera que tú digas, ah, no, pues esto no era adecuado porque no se valida experimentalmente. Y pudiéramos con esa alimentación de aquí nuestra, mejorar nuestras predicciones de docking, de afinidad, de energía libre de Gibbs. Tenemos nuestro valor experimental, por decirlo así, eso ya es aprendizaje supervisado, porque sabemos lo que queremos de salida, tenemos el modelo X, distintas X, X1 o XN, dependiendo. A veces esos modelos, pues, utilizando, digamos, RDKit, como dije, necesitamos introducir el código SMILE, me da 800 descriptores moleculares. ¿Cuáles de esos me pueden servir? Pues hay que mirar. Pero también podemos agregar información cuántica para mejorar. Y ya cuando tengamos el modelo, podemos agregar moléculas que queremos probar y miramos si cae dentro de la actividad, puede tener actividad o puede que no tenga actividad. Eso lo podemos hacer con, pues, pero bueno, eso ya es una machine learning, ecuaciones sinusales de si cada cabeza no tiene actividad, acá sí tiene actividad. Podemos generar regresiones multivariadas para decir si tiene actividad o no tiene actividad, o cuánto va a ser la actividad, más de modo cuantitativo. También podemos explorar si es un pool de moléculas, si se agrupan entre las que tienen actividad o no tienen actividad, haciendo, pues, bueno, esto es un mapa de dimensiones, pero pueden ser en dimensiones. Entonces, hay experimentos, hay datos, podemos extraer más datos de las moléculas, fingerprints, propiedades topológicas, termodinámicas, de solvatación, parámetros empíricos, mirar cuáles nos sirven, cuáles no, cuáles son más relevantes. También podemos mirarlo. ¿Cuáles de todos los parámetros que yo puedo sacar? Puedo decir, este átomo acá es relevante porque la mayoría de las que tienen actividad están caracterizadas por este parámetro. O
pueden ser parámetros ya de estructura electrónica. Digamos, el HOMO y el LUMO son relevantes para la actividad biológica y no como. Pero puede servir y se alimentan la base de datos, porque actualmente, digamos, podemos tener parámetros que nos da ya librerías, pero hace falta la estructura electrónica. La estructura electrónica es muy relevante para distintos procesos. Entonces, pues tenemos que realizar el cálculo electrónico, que nos da información de, digamos, bandgap, cómo está la... Bueno, un montón de parámetros. Entonces, pues, pero sí se puede. Adrián, una consulta. Nos presentaste estudios bien puntuales de moléculas, obviamente, que has trabajado, pero a mí me interesaría saber, por ejemplo, un caso particular. Nosotros como químicos experimentales es que logramos obtener una molécula muy activa en los ensayos de parásitos, por ejemplo, malaria, leishmania, pero esa molécula tiene una citotoxicidad muy alta. ¿Cuál es la capacidad para generar, por ejemplo, una librería basada en estos núcleos estructurales y probar si esa actividad va a ser mejor y poder tratar de sintetizarla? En tu caso, ¿qué experiencia tienes en esa área de sintetizar moléculas a partir de núcleos base? ¿Y qué tanto ha sido la mejora en base al resultado previo experimental? Es una buena pregunta, porque ahí ya tendríamos que combinar tanto la cuestión sintética, porque pues bien lo dicen ahí un poco feo, el papel lo aguanta todo. Entonces, pues para hacer diseño racional, obviamente yo tendría que hablar con mi químico orgánico de cabecera, a decir, mire, tengo esto, ¿qué grupo le podemos poner acá? Puedo generar esta interacción, acá necesito generar un enlace de hidrógeno en tantos Samsung. ¿Qué le puedo poner para mejorar eso? Hago el diseño, porque pues bueno, eso uno tiene que hablar con los colegas, es un interdisciplinar. Entonces le digo, ¿cómo puedo yo mejorar esta molécula? Tengo esto, necesito hacer una interacción acá, y él me dice, se puede poner esto, y la síntesis es viable. Porque yo puedo decir, pongámosle algo y termina de hacer una blasfemia imposible de sintetizar. Entonces, pues ahí sí es como mi parte que busco complementar, obviamente, pero pues si se puede mejorar, si se puede mejorar actividades, o si se puede dirigir hacia obtener resultados favorables en experimentación, que por eso uno genera un modelo, como se realizó, un modelo de carotenoides y un modelo de curcuminas y después se prueba en carotenoides. O miramos en cáncer, la línea la abrí yo, hay ese entrecruzamiento entre entre este ADN, tiene buena actividad, se corroboró experimentalmente, se hicieron estudios en células, bueno, eso ya, pero pues no me voy a meter eso porque me metí en problemas, porque pues yo no trabajo en actividad biológica, bueno, en actividad biológica computacional, pero pues ahí ya hay papers que mostraron que tiene tanto la síntesis, la actividad, y nosotros le decimos, pero ¿y si le pone esto acá arriba? Listo, póngale acá arriba, se sintetizan los complejos, nos mandan las estructuras, nosotros ya teniendo la estructura cristalina, nosotros analizamos y decimos si tiene mejor la actividad, no mejor la actividad. Entonces, esa optimización que estás presentando requiere una estructura. O sea, el receptor se tiene que conocer de ese. No sé si la pregunta era para receptores conocidos o para una molécula anónima, o sea, agnóstica desde el punto de vista del receptor. Se requiere para optimizar, requiere un receptor, el ligando, y luego proponer al químico sintético cuáles son las posibilidades, ¿no? Sí, o pues si no hay receptor, pues uno genera el receptor. Acá hay expertos generando receptores, usando bueno, toda la informática o también inteligencia artificial, y se puede utilizar una librería de complejos gigantes para saber cuáles tienen actividad, cuáles no. Es recomendable tener un patrón de referencia, digamos, si no conozco el receptor, pero tengo un patrón de referencia, lo puedo usar como escala, digamos, una molécula que se activa, no sé, una diazepina, digámoslo así. Esa es conocida que tiene actividad para trastornos neurológicos. Busco un receptor, modelos receptores, y utilizo todas las librerías y la tengo como estándar de referencia con un blanco para saber cuáles están por encima, cuáles están por debajo y No he cuáles entendido muy bien cómo se buscan receptores. Si una molécula es nueva, por modelas ejemplo. el receptor, conociendo, modelas el receptor como modelar la actividad biológica
No, no, no. ¿O modelas el receptor a partir de la secuencia? No, a partir de la secuencia. Ah, ok. Ya, Sí, pero, a partir de la pero la secuencia. pregunta yo creo que es un poco más, no sé, la pregunta me parece que el doctor Timothy es un poco más quizás filosófica, no sé, es como que no se sabe cuál es el receptor específico. Bueno, no, la pregunta es relacionada con la anterior, es Para el diseño racional cómo de se fármacos. optimiza exactamente, si se optimiza químicamente el un compuesto de interés. Pero en esa pregunta, Christopher, tú tienes en cuenta que tú conoces el receptor, tú conoces el target. Sí, por supuesto, o sea, tenemos maneras de en algún área específica, alguno de los No, receptores tú específicos. conoces el target en área. Sí, claro. Sí, La proteína con la que esa molécula interactúa por directamente. supuesto. Entonces, Si uno conoce el pocket, pues uno conoce qué interacciones hay, cuál es el ambiente de ese pocket, y uno puede fortalecer interacciones hidrofóbicas, interacciones del ácido hidrógeno, entonces uno sí puede dirigir la síntesis. Pero pues toca mirar a ver, bueno, acá puedo agregar un hidroxilo, pero que tan viable eso sintéticamente. Esa es como la que no conoce el pocket como tal y está bien caracterizado. Si no conoce el receptor, si conoces el receptor, pero no conoces el sitio de interacción, puedes hacer un estudio ciego para determinar en qué sitio, o puedes utilizar un programa que te determine cuáles son los posibles sitios de interacción, utilizando diferentes herramientas computacionales que utilizan bioinformática estructural. Eso lo puedes hacer. Pero si no tienes idea de la proteína y tienes proteínas homólogas, puedes hacer un estudio por homología. Ya tú diseñas la proteína. Y hay diferentes programas de acceso gratuito que se pueden utilizar. MonolINS es uno que se puede utilizar. Conociendo una estructura primaria, la secuencia FASTA, tú la puedes utilizar entonces utilizando un modelo de homología para hacer tu proteína. Y así la prueba para eso. Otra cosa, si tienes una librería de compuestos, puedes hacer una biblioteca virtual. No tienes que tener todos los compuestos sintetizados. Tú haces tu biblioteca virtual y lo ensayas en el receptor que vas a utilizar. Entonces, de ahí vas a ver cuál de los compuestos es más activo, y si el más activo lo sintetizas para luego llevarlo a la parte experimental, que sería lo más general. No ir de la parte contraria. Y otra cosa, con lo que mencionó la profesora, la doctora Espadafora, se puede aplicar el uso de la inteligencia artificial, porque puedes utilizar herramientas de Machine Learning y aplicar lo que es los estudios de modelo QSAR, que serían bastante interesantes porque ellos ya tienen compuestos. Sería utilizar un modelo QSAR, validar ese modelo QSAR y ver cuáles de los compuestos resultan más significativos. Entonces, llevarlo a la práctica experimental para ver cuál es una aplicación de lo que es la quimioinformática con la bioinformática, y puedes adicionarle todo otro estudio que utiliza mecánica molecular, DFT y determinación de estructura electrónica. Bueno, primero que nada felicitarte, has hecho un excelente trabajo y pues tenemos muchos años trabajando con esto, y tu parte computacional, ahora falta mi historia, es que, por ejemplo, con los carotenoides, mencionaste 30 compuestos carotenoides. Todos conocen que los carotenoides son un problema sacarlos. Así que, ¿qué hicimos? Sacamos 3 carotenoides con la doctora Patricia, se le probó la actividad, se vieron que tenían actividad, y luego decidimos, nosotros no podemos ponernos a aislar todos estos carotenoides. Así que lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que dice la parte computacional? De todo eso que tú hiciste, para mí respondiste una pregunta, y aprovecho la sala para decir lo siguiente. Cuando me preguntan que por qué conectar por ese lado, yo no tenía cómo responder hasta cuando vimos la parte computacional. SOH de los carotenoides, de la parte keto, no tiene tanta interacción como la parte de la otra parte del carotenoide. Bien, ahí respondes uno. La otra es que tú mencionas que hay un tipo de epóxido, ¿no? Tú me estás diciendo a mí, ok, mira, Joan, los epóxidos 5,8 es lo mejor que tienes ahorita mismo, así que te toca aislarlo y sintetizarlo. Es decir, la parte computacional me dice, mira, estos son los compuestos que tienen mejor actividad que la criptocaxina, así que 5,8 criptocaxinas es mejor. Entonces, para nosotros, ¿qué quiere decir la parte computacional?
tenemos que en el amiloide beta, con los resultados de la doctora Patricia, sabemos que esos compuestos ya tenemos que aislarlos en gran cantidad, sintetizarlos o semisintetizarlos para entonces probar la parte experimental que es lo que dice la parte computacional. Es decir, más o menos es bastante cercana a la realidad de la parte teórica con la parte experimental que hemos tenido en la parte carotenoide. Entonces, para el caso de nosotros, sí, fantástico, porque aislar carotenoides no es fácil, pero con la parte computacional, como dice Christopher, ya tú puedes tener, nosotros tenemos el receptor amiloide beta y ya sabemos qué tipo de carotenoides serían los mejores que podemos probar en esa parte. Tal cual. Y bueno, vamos a terminar el seminario de hoy. Queda el espacio para que puedan conversar con el doctor acá. Damos un aplauso a él por la presentación. Tenemos café y boquitas y